¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, mitad de semana y mucho calor en la zona metropolitana. Pues sí, de Guadalajara. ni hablar, eso no se quita ni por decreto, Belén. Así es. Muchísimo calor, estamos en la peor época del año en materia de calor en la ciudad. Y bueno, también calientita la agenda, Belén, distintos temas en la opinión pública. Hoy el presidente de la República, después de la reunión de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, reaccionó al tema de la seguridad y la protección de los periodistas y de la libertad de expresión, con medidas que no me parecen todas de fondo, que creo que de alguna forma van a abonar, por supuesto que van a abonar a mejorar las cosas, pero sí creo que se necesitan medidas más estructurales, más profundas. Está bien el fortalecimiento del mecanismo que comenzó en 2013 y también creo que está bien discutir a fondo el modelo de la Fiscalía para la Libertad de Expresión. Pero el asunto de la protección de la libertad de expresión en este país es mucho más estructural y mucho más de fondo. Y además, ¿sabes qué, Enrique? Me parece que una vez más, no sé qué piensas tú, la forma reactiva del gobierno, ¿no? Sí. Sucede un acontecimiento de este tipo y entonces sí hay que tomar acciones, hay que tomar medidas, hacer anuncios que van más allá de la profundidad, más bien van hacia la espectacularidad, al menos eso es lo que ellos creen. Pero en definitiva me parece que no hay, digamos, nada todavía como contundente en torno a qué podemos hacer realmente como sociedad, como país, para hacer frente no solamente a esta problemática que está enfrentando el gremio de los periodistas, es en general esta situación. Y lo que habría que señalar también, Enrique, que esas medidas pues se toman sin la participación, al menos lo que vimos hoy, de algún periodista, ¿no? Que deberían estar involucrados también, por lo menos opinando de lo que está decidiendo el gobierno, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas que se podrían haber tomado como medidas. El gobierno federal tiene un presupuesto más o menos, y lo comentaba el lunes, de cerca de 6.500 millones de pesos para medios. Ese sí, el promedio comenzó con poquito arriba de 4.000 millones de pesos, ha ido aumentando, tocó techo de forma, yo diría, casuística. Bueno, más bien sabemos por qué. En 2015 la elección intermedia tocó techo en los medios, 8.000 millones de pesos de recursos, y ha venido estabilizándose a la baja. ¿Por qué no, Belén, poner un incentivo que los medios que mejor protejan a sus periodistas, que mejor pongan condiciones, capacitación, manuales, que tengan mejor protección social, todo lo necesario, que obtengan mayores recursos? Por ejemplo, ese sería un incentivo que me parecería adecuado. También puede pasar en Jalisco. En Jalisco el presupuesto para medios prácticamente supera los 300 millones de pesos. Que los medios que hagan bien su chamba, que tengan a sus periodistas contratados con seguridad social, que no les paguen en efectivo. Es decir, que los medios que sí cumplan su chamba, claro, que reciban un incentivo, un apoyo para poder proteger a los periodistas. Eso me parecería interesante porque no solo es un problema del gobierno. Por supuesto que es el problema del gobierno en materia de impunidad, pero no solamente es un problema del gobierno, también de los medios de comunicación y la solidaridad entre periodistas. Entonces me parece que sí, el problema es mucho más complejo. Tendría que desarmar de fondo y estructuralmente la Fiscalía. Esa Fiscalía no sirve. Y no solo por resultados, tres sentencias de 800 denuncias en los últimos años, sino que el hecho de que la Fiscalía esté atada estructuralmente a la Fiscalía General del Estado o a la Procuraduría General de la República lo hace prácticamente inoperable. Entonces, como siempre Peña, ¿no? Para salir del paso, sus decálogos, sus 4 o 5 puntitos y después ningún resultado. Olvidamos todo. Y, Enrique, también mencionar que la ausencia de protocolos al interior de las redacciones me parece que también es otro de los factores que han dañado mucho, digamos, la actuación de los periodistas fuera. ¿A qué me refiero? Y pongo nada más 2 ejemplos muy rápidos. Recuerdo cuando hubo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara lo que se llamaron los famosos bloqueos, ¿te acuerdas? Este incendio de unidades en varias movilidades o vialidades de la ciudad. Había muchos reporteros que llegaban directamente, vamos a ponerle, a la escena del crimen, sin tener en cuenta que ponían en riesgo su vida. Hay medios que tienen protocolos para saber cómo conducirte, por ejemplo, ante este tipo de situaciones. No puedes acudir como reportero a escenas donde puedes poner en riesgo tu vida. Sí. Muchos medios, como no te lo dicen, pues tú tampoco lo hacen, pero hay medios que sí te obligan a seguir ciertas reglas y ciertos protocolos. Por ejemplo, también capacitación, que es muy importante para saber cómo conducirte en ciertos momentos. Qué interesante que dices eso, Belén, porque yo la verdad es que no sabía, me enteré hace muy poquito porque me lo dijo, me escribió un diputado que me está escuchando en radio y me dice, en noviembre pasado aprobamos, así me dijo, en el Congreso local, una ley de protección a los periodistas. ¿Tú la conoces?
No. Nadie la conoce. Yo le dije, es el secreto mejor guardado de la historia, porque nadie conoce esa ley. Claro. Me metí, revisé lo que dice la ley, y pues es papel mojado. Primero buenas intenciones, pero también viene eso, elaborar protocolos, manuales, formar un consejo consultivo a nivel estatal que permita dar ciertas recomendaciones y directrices en materia de protección a periodistas. Es decir, todo papel mojado, una ley que se aprobó en octubre-noviembre de 2016. A lo que me refiero es que hay mucha simulación en este tema. Me parece que hay mucha simulación de parte de los gobiernos, que cuando suceden casos como este, como el de Javier, se vuelve una gran ola de presión que de pronto se agota en 10, 15 días. Claro. Y se nos olvida que esto hay que darle seguimiento, que tiene que haber cambios, que tiene que fortalecerse los mecanismos de protección. Es decir, son salidas nada más para parecer que hacen algo, pero en realidad me parecen simulaciones casi por completo, ¿no? Sí, por ejemplo, también el tema de si firmas o no una nota, esto también es algo que se ha venido implementando recientemente en algunas redacciones, no en todas. Ya casi en todas no firmas, o en los medios grandes, ¿no? Me parece que esto debería de ser ya una regla, sobre todo cuando se trata de información tan delicada o vinculada a ciertas áreas, como por ejemplo el narcotráfico. Y creo que esto tendría que hacerse de una manera mucho más, digamos, ordenada, no irla implementando también conforme se va presentando las necesidades. Pero también, mira, la tasa de homicidios en México es de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes. La tasa de periodistas asesinados son 32 por cada 100,000 periodistas, es decir, es el doble. Estamos hablando de una población vulnerable. ¿Cómo también se protege a la población vulnerable? Porque el trabajo del periodista va a ser, va a tener sus impactos y va a tener sus riesgos siempre. Eso no lo puedes abolir por decreto. ¿Qué sí puedes hacer, por ejemplo? Que todos los periodistas tengan seguridad social, que tengan protección, que sus familias sepan que en caso de perderlos puede haber una protección detrás. Es decir, creo que el problema también en términos del trabajo periodístico es que se ha precarizado demasiado el empleo. Se precariza demasiado y ya ahora los medios de comunicación tampoco tienen los recursos necesarios para poder proteger de forma adecuada a sus periodistas, porque va a ser muy complejo que en un país con los niveles de impunidad que tenemos, con los niveles de corrupción que tenemos, este problema se resuelva nada más por inyectarle más recursos a un mecanismo o nada más por fortalecer la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Es decir, tiene que ser un asunto más estructural en donde se proteja laboralmente a los periodistas que están en desprotección. Creo que esa es la primera parte. Si no los proteges para que tengan todas sus condiciones sociales adecuadas, pues obviamente van a ser más vulnerables, por supuesto. Claro. Dentro de los puntos que anunció el presidente Peña, Enrique, me parece que hay un punto que vale la pena rescatar, y es el de la revisión e impulso de las investigaciones en proceso. Él dice que se va a garantizar realmente pues el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. Claro, lo dice en discurso, exacto, lo dice como a manera de discurso, pero me parece que también ahí está un punto clave, ¿no? La impunidad con la que se ha pues llevado a cabo todas estas investigaciones hasta ahora, lo decíamos también, pocos responsables de los asesinatos de los periodistas. O sea, en asesinatos 1, en sentencias en general por denuncias, por agresiones 3. De 800. Eso quiere decir que la tasa de impunidad entre periodistas, en delitos contra periodistas, es del 99% mientras que la impunidad en población general es del 92%. Es 7 puntos incluso más elevada que una tasa escandalosa de impunidad, que es el 92% del resto de la sociedad, que no tiene que ver con el periodismo. A ver, me parecen buenos discursos, bueno, ni siquiera buenos, me parecen discursos medianitos, pero realmente la solución no está ahí. El problema del periodismo en este país es estructural, la libertad de expresión es estructural, tiene que ver con la forma en que operan los medios, tiene que ver con impunidad. No se resuelve con una conferencia de prensa, ni con una reunión con gobernadores, ni nada. Tiene que cambiar de fondo, sustancial. Y algo que decía y me pareció interesante y que lo colocó en su Twitter Antonio Ortuño, decía, creo que una parte también para proteger al periodismo sería empezar también a entender que la información cuesta, y que una buena parte para que se mantenga el periodismo crítico es también comprometerse como lector a apoyar espacios que realizan este tipo de cosas. La crítica, que realicen investigaciones valientes. Es un problema multidimensional muy complejo de resolver. Podríamos decir, fue el Estado, es el gobierno. Pues sí, el gobierno tendría que hacer mejor su chamba, sí. Pero es un problema estructural mucho más profundo que eso. Claro. Bueno, Enrique, decirle a nuestra audiencia que estaremos abordando este tema más adelante. Tenemos hoy invitados especiales para
Pues realizar un análisis y digamos también basado en la experiencia de quienes han dedicado durante muchos años a la profesión del periodismo. Y solo agregar, nos escribe Frida Rodelo, que es investigadora, trabaja en Amedi, y nos dice, y yo por eso me fui mucho por ese lado, me dice, un seguro de vida para periodistas. Claro. Eso sería clave, básico. Claro, que totalmente. todos los periodistas, y sobre todo los que se dedican a temas tan complejos, tuvieran un seguro de vida. También que pueda venir, por ejemplo, financiado por recursos públicos, porque al ser el periodismo el acceso a un derecho, que es el derecho a la información, perfectamente podría tener acceso a ciertos bienes públicos para tener un seguro de vida. Es decir, algo que dé protección al periodista cuando hace su trabajo. Claro, ahí sí no estoy tan segura que yo pudiera estar de acuerdo con algo así, porque luego ya entramos al terreno precisamente de recursos públicos invertidos o metidos en ¿Cómo una crees profesión? que se mantienen los medios de comunicación? ¿O No, cómo bueno, los mantenemos aquí, por sí, ejemplo? pero digamos que no es directamente pagando el gobierno un seguro No, para pero tal ti, vez puede ¿no? decir, oye, ¿sabes qué? Del dinero, no sé, de los 50 millones que le meto a tal medio, de los 10 millones que le meto a tal medio, tal porcentaje tiene que ser para que todos tus periodistas tengan seguro de vida. Sí, habría Ahí que ya, encontrar... ahí ya no tiene control el gobierno. Claro, habría que encontrar los mecanismos, me parece que sí, esta parte sí sigue siendo responsabilidad de los medios de comunicación, es una manera de por lo menos intentar garantizar la independencia. Es lo deseable. ¿Cuántos medios pueden pagar eso? Bueno, lo vemos. Ese es el asunto, en ¿no? este momento yo creo que casi que ninguno. Habrá un par de Dos, medios tres. que sí tienen Posibilidad, prestaciones claro. y que les dan todos estos beneficios a sus trabajadores, pero evidentemente la mayoría no lo está haciendo, ¿no? Y creo que los medios tendrían que hacer No, y entiendo que hay que buscar cómo hacerle para que el rompecabezas permita que haya libertad de expresión, pero al mismo tiempo seguridad. Es decir, Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, cada que entra un peso público a un periodista, siempre hay la tentación de amordazarlo. Sí, siempre. mejor no Eso acercarnos existe. a esos Sí, terrenos. pero tampoco seamos tan puristas, porque pues, los medios de comunicación, buena parte de los medios de comunicación de esta entidad, se mantienen de dinero público. Pero pero hay una responsabilidad de parte de los medios, ¿no? De acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, decir, una buena parte de tu lana que recibes tiene que ir para proteger a tus periodistas y no a tu bolsillo, Sí creo que tendría sería un buen inicio. que ¿no? serlo. Sí, totalmente de acuerdo. Enrique, vamos a la pausa. Oye, los guachicoleros, Otra ¿qué? vez los dejamos en el Los tintero. guachicoleros vamos a discutir pronto. Si ya no Y damos también, fecha. ¿sabes? Hace mucho tiempo que no, y por cierto me escribieron en Twitter por ese tema, que hace mucho tiempo que no hablamos de Trump. ¿No? Sí, Es que hay muchos de- temas en México como Sí, para... antes fue Trump, pero bueno, no, por supuesto que no quitamos el dedo del renglón. Y seguramente Ya va a haber un los fiscal próximos independiente espacios- para el tema de Rusia. Yo creo que eso va a cambiar muchas cosas. Y vale la pena retomar el tema, ¿no? Después, más adelante. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con otro de los grandes temas, la transparencia en Jalisco. El comité que evaluará el examen de los candidatos a dirigir el ITEI ha sido elegido. Serán 7 los especialistas que diseñarán el examen, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, Carlos Cerda Dueñas. Son 19 los aspirantes y 5 los observadores ciudadanos. El examen será aplicado el próximo 24 de mayo a las 10 de la mañana en el Congreso del Estado. Ya concluido el proceso de calificación del examen por los especialistas, el Consejo Consultivo del ITEI revisará los requisitos de elegibilidad a más tardar el día 12 de junio, fecha en que deberá de remitir al Congreso del Estado la lista de aspirantes que hubieran obtenido una calificación igual o mayor a 80 sobre 100 y con dicha lista de aspirantes concluirá la función del Consejo Consultivo, quedando así en manos del Congreso del Estado. Recordarás, Belén, que el tema del ITEI en su momento de la elección de los dos comisionados anteriores generó muchísima polémica, muchísima controversia porque se filtraron los resultados, porque se sabía quién, que si había sido el examen adecuado o no, que si habían dejado los exámenes descuidados, si alguien había filtrado los resultados. Creo que el proceso, y eso lo discutimos aquí en Perspectivas, fue un proceso bien llevado, es decir, bien llevado en términos teóricos. Y de pero que buena después fe en la por las práctica, personas que estaban involucradas, ¿no? Gente de trayectoria. de mucho peso, incluso Sí. aquí estuvo Alberto Vallardo en su Claro. momento platicando el asunto, y queremos entrarle porque también se va a renovar la presidencia del ITEI. Saludamos a Elías García Parra, coordinador de la carrera de Derecho de la UNIVA y que participa, es uno de los redactores del examen que le harán a los candidatos para ser presidente del ITEI. ¿Cómo estás, Elías? Gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Oye, ¿cómo hacer para blindar este proceso que siempre genera muchas suspicacias y que de pronto con una filtración, hasta con un tuit, se puede torcer un proceso incluso bien llevado? Correcto.
Bien, en primer lugar con la transparencia del mismo proceso, ¿no? Como tal. Es decir, desde las bases que se están estableciendo en la convocatoria respectiva, acerca de los lineamientos sobre los cuales se tiene que hacer la evaluación y los tiempos en los cuales se va a tener que llevar el proceso, me parece que han estado contribuyendo a esa situación. El día de ayer, por ejemplo, nos reunimos el grupo de especialistas que nos hicieron la invitación, o a quienes nos extendieron la invitación, precisamente para ver cuáles son los mecanismos bajo los cuales se va a trabajar en la elaboración de la evaluación. Me parece que, a diferencia de la evaluación del año anterior, en donde fue de una forma, me parece que un exceso de confianza ciudadana, yo le llamaría, porque en realidad la elaboración de los reactivos en aquella ocasión también me tocó participar. Y en ellos la intención, por lo menos lo que se había trabajado, y teóricamente estoy de acuerdo con el calificativo, fue en el entendido de ver qué tan realmente iban a ser ciudadanos los comisionados que llegaran. Entonces, la elaboración de reactivos fue, algunos de ellos con respuestas que sí, es verdad, pudiera prestarse a la subjetividad de la misma, y creo que eso fue uno de los puntos débiles, pero fue más por un exceso de confianza ciudadana. Claro, así es, creo que así es. Ahora no, ahora los lineamientos en la convocatoria son muy estrictos, tienen que ser preguntas cerradas, de opción múltiple, 3 reactivos, así es, ¿no? Y en base a un temario que el día de ayer mismo quedó definido y que el día de hoy se dio a conocer por el Consejo Ciudadano, ¿verdad? ¿Nos puede hablar Consejo Consultivo? ¿Nos puede hablar precisamente de este temario, maestro? ¿Cuáles son precisamente los temas que incluyen? Para ponerlos a estudiar, pues, a los que están escuchando. Sí. De hecho, fíjese que se dio una situación también muy peculiar al respecto, porque se dio la solicitud acerca de las evaluaciones anteriores, es decir, presentaron solicitud respecto de cuáles exámenes se habían aplicado en el proceso pasado, de manera que la decisión fue, bueno, aquí están, es pública, es una información pública, aquí está el examen anterior, pero primer criterio es ninguna de las preguntas o reactivos que se hubiese estado contenido en los exámenes anteriores va a ser aplicado en este. Entonces, ahí está, es público, no hay ningún problema, pero ya no podrá... Eso lo pueden descartar. Así es, eso ya está descartado. A manera quizás jocosa decíamos, bueno, ya tienen una idea, eso no se les va a preguntar, ¿no? Eso no será materia de pregunta. Te dice, el capítulo 1 ni lo estudien, ¿no? Claro, porque eso no va a venir en el examen. Correcto. Sí. Ahora, el temario está compuesto de 22 temas centrales, dentro de los cuales está la parte considerativa sobre la conceptualización acerca de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, desde el ámbito jurídico constitucional federal, local, las legislaciones locales también, y la operación del organismo desde el punto de vista también normativo, no tanto desde el punto de vista de ahorita, de lo que se está resolviendo como tal, puesto que está muy claro para nosotros que una de las participantes es la presidenta del propio instituto. Entonces, descartando cualquier situación y para descartar cualquier duda o suspicacia al respecto, no meternos en cuestiones de preguntas, de operatividad, ni nada por el estilo. Es decir, es un examen técnico, pero sí, que no necesariamente la presidenta actual lleva ventaja. Es decir, no, porque uno pensaría que después de algunos años de estar ahí, tiene ventaja en los aspectos técnicos, que muchas veces tienes que estar ahí para saberlos. Correcto, sí. Entonces no hay ninguna ventaja para la presidenta. Ahora, estamos tratando de evitar todo eso. Nosotros porque el proceso pasado creo que fue muy bien llevado, la forma en que se estructuró el grupo, cómo se elaboró el examen, pero al final el resultado, al menos para mí me pareció criticable, porque llegaron 2 personas, 2 comisionados, que tenían vínculos políticos, que trabajaban en gobiernos y que parecía como una especie de puerta giratoria. Pasaban de estar en espacios públicos de gobierno a ser los que les toca dictar en términos de transparencia. ¿Cómo hacer para que un examen técnico no te derive necesariamente en alguien que ya trabaja en gobierno? Correcto. ¿Realmente es posible que salga eso? Del examen técnico, creo que los resultados, o sea, sin nombre y apellido, tienen que ser fríos. Lo demás va a depender de la entrevista y va a depender del trabajo que se haga ya por el Congreso, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfocados exclusivamente en esa parte técnica. Del examen. Del examen, exclusivamente en Después ello, de ahí pasan una entrevista. De ahí pasarán a una entrevista con
la Comisión de Participación Ciudadana y harán seguramente ahí las consideraciones propias de el tiempo que se le dé para la entrevista, el orden y demás. Pero el trabajo propiamente de nosotros, primero como grupo de especialistas o gente interesada en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, se va a concretar en la elaboración del instrumento de evaluación, en su aplicación y la calificación. Ahí terminará nuestra labor como tal. Por eso creo que el resultado técnico no nos... Ahí está la calificación. Ahí está, exactamente. Nosotros, ¿no? Pero, ¿y en la ley no viene un filtro, por ejemplo, que pasan en la entrevista los que saquen arriba de 70 o no? Sí, por supuesto. Deberá de, la convocatoria prevé que mínimo debe de haber 3 o más que hayan obtenido una calificación superior a 80. A 80. Así es. Es decir, si ninguno saca 80 queda desierto y por lo tanto se repite. Y tendrá que repetirse. Y si pasan 4, 5, 6, siguen el proceso. Siguen el proceso y entonces ya el Consejo Consultivo del ITEI entra a la etapa de ver los requisitos de elegibilidad de aquellos que hayan obtenido más de 80. Entonces, ya sería esa segunda etapa. Y de ahí mandará el listado al Congreso del Estado, ya con aquellos que, habiendo obtenido más de 80 y que reúnan los requisitos de elegibilidad que establezca la convocatoria, entonces ese listado es el que se manda al Congreso del Estado. Ahora, maestro, ¿qué aprendieron del proceso pasado y, en su opinión, qué es lo que habría que ajustar, que modificar para garantizar realmente una selección transparente y lo que mencionaba ya Enrique, ¿no? Este halo de que algunos personajes tienen vínculos con partidos políticos? Correcto. Yo creo que en la medida como nosotros seamos claros en el proceso mismo, transparentes en él, y que se esté dando precisamente a conocer los mismos, en esa medida creo que lo estamos blindando. Es decir, por ejemplo, no va a haber un instrumento, lo comento, es algo que seguramente el propio Consejo Consultivo lo dará a conocer en su oportunidad, pero no va a haber un examen todavía elaborado hasta el día en que se aplique. O sea, no va a existir un instrumento hasta el día, unas horas o minutos antes de que se haga la aplicación a los 19 aspirantes, es cuando saldrá el instrumento. Esto es para evitar que se filtre. Para evitar cualquier filtración. El mismo día el mismo día se arma el instrumento y ese día a lo que hemos tenido que llegar. Es tremendo. Sí. En ese momento se le entregará a los aspirantes el documento. O sea, ustedes se reúnen horas antes, supongo, y ahí es cuando se arma el... O saquen una hoja de su cuaderno y ya no te las preguntas. Bueno, no ahora, estaría mal. y el proceso de calificación, que es otro, ¿cómo es? Entregan los exámenes, ustedes se quedan ahí, comienzan sin los nombres. Así es como es por cédula o número de cédula o folio, pues, el de cada aspirante, no hay nombres. La evaluación se revisará por el propio grupo que fuimos invitados, de especialistas. El compromiso fue, inclusive el día de ayer señalado, 0 teléfonos celulares, 0 cualquier tipo de situación que se preste a ello. Entonces, se aplica la evaluación. De una vez que se entreguen los exámenes, entramos al proceso de revisión, a mesa abierta, arriba, todo el mundo haciendo la revisión de acuerdo a la plantilla de respuestas que se va a tener previamente en un sobre cerrado, y será entonces como ya se darán los resultados. Inmediatamente calificado el examen, se estarán publicando ahí afuera del lugar en donde se aplique el mismo, se estarán publicando los resultados. Es decir, ¿se aplica a qué hora? Se aplica a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, ¿cuánto tiempo tendrán para redactarlo? ¿Se sabe? Previamente estaremos definiendo también eso. Así es. Y después, entonces nosotros en la tarde, por ejemplo, los medios de comunicación ya vamos a poder saber cuánto sacó cada uno. Por supuesto. Se va prácticamente a calificar en tiempo real. De hecho, está contemplado que teniendo la calificación, si hay alguna persona que no esté de acuerdo con la misma y solicite una revisión, porque fue una crítica al ahí proceso estaremos pasado. También presentes para en ese momento hacer la revisión. Ahora, en cuanto al perfil de quienes tienen derecho, digámoslo así, entre comillas, a
aspirar a este cargo. ¿Se revisó algo de esto o es una convocatoria abierta a quien esté interesado? Es una convocatoria abierta y en este caso el Consejo Consultivo del ITEI o nosotros como grupo especialista para la evaluación no entramos en el tema de consideraciones sobre perfiles o algo por el estilo. Ahora sí, es una convocatoria abierta. Si pasa el primer filtro, si lo queremos ver de esa forma, de la evaluación, el segundo será el reunir los requisitos de elegibilidad y si es así, pues ya entonces pasa al Congreso su nombre y habrá que hacer la entrevista y seguirle por ahí. Pues toda la suerte, Elías, porque se enfrentan a un proceso monumental. Por Alberto Vallardo perdió unos 10 kilos en el proceso. Sí, y es una pena porque sabemos del profesionalismo Por y de la supuesto, trayectoria del maestro. Pero se juegan muchos intereses ahí. Sí, y a veces no necesariamente depende de ti, ¿no? A veces es un conjunto de situaciones. Y también se partía de la buena fe y creo que ya esos candados los metieron en ese nuevo proceso, ¿no? Exactamente, ¿no? Tratar de evitar exceso de confianza, ¿no? Al revés, hay que partir de la mala fe. Oye, por eso seguimos reconociendo a quienes le siguen entrando, ¿no? Por ejemplo, Augusto. Y qué creatividad. ¿Te acuerdas en el caso, por ejemplo, del auditor? ¿Cómo se construyó el examen? Se proponía una pregunta, se turnaban, uno podía vetar. Una creatividad mexicana tremenda para la corrupción. Tremendo. Gracias, Elías. Gracias a ustedes Muchas por la gracias, invitación. maestro. Muy buenas noches. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con el tema con el que abríamos precisamente hoy, esta noche, perspectivas, la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas y lamentablemente la situación que hoy estamos enfrentando con el número de periodistas muertos en nuestro país. Vamos a la pausa, volvemos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado en los últimos 17 años 126 asesinatos de periodistas, incluyendo la muerte de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y colaborador de la agencia de noticias AFP, así como 20 casos de desapariciones de comunicadores desde el año 2005. Además, hay 51 atentados registrados contra medios de comunicación. Estos datos señalan que los crímenes ocurridos desde el 2005, 13 han sido contra mujeres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que en el 82% de los casos no hay sentencia condenatoria y respecto a los ataques a los medios de comunicación, la impunidad es del 100%. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, convocó una reunión para tratar el tema y dar a conocer las medidas que se tomarán al respecto. Además, ha comprometido a su gobierno a indagar y no dejar impune estos crímenes. El peligro que representa ejercer esta profesión en México es un tema no solo nacional, pues alrededor del mundo se ha calificado al país como el más peligroso para la prensa a nivel mundial. Continuamos, Belén, debatiendo el tema de la semana, la seguridad, los riesgos de ejercer el periodismo en México. Así es, y tenemos invitados especiales esta noche. Les agradecemos realmente que nos acompañen esta noche a Guillermo Ortega, director del diario NTR en Guadalajara. Guillermo. Gracias, buenas noches. Un periodista además de una amplia trayectoria. Muchas gracias por acompañarnos. Y Héctor Guerrero, fotoperiodista, digamos, de otras generaciones, Héctor, pero también con una amplísima trayectoria en el mundo del fotoperiodismo. Así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Belén. Gracias, Héctor. Pues primero, antes de entrar a los temas finos, que nos platiquen alguna reflexión de lo que sucedió con Javier Valdés, que nos platiques, Guillermo. Pues es otra historia más de la tragedia que estamos viviendo en este país. Le tocó a un periodista y eso nos duele en el gremio, nos indigna, nos frustra. Pero ¿cuántas familias de personas que han sido víctimas de agresiones, de violencia, de asesinatos, de desapariciones, de feminicidios? ¿Cuántas, no? Entonces, pues es una víctima más que agravia a la sociedad, que preocupa a las familias, que le pone un tache a nuestras autoridades. Se hace muy poco para remediar el tema y la verdad es que tendría que hacerse mucho más. Javier era un personaje, Javier Valdés. Entonces, en el caso de él, la sexta muerte de un periodista en lo que va del año, si sumamos los del sexenio de Peña Nieto, 35 periodistas, si sumamos los que van en lo que llevamos del siglo, 120 y tantos periodistas asesinados, bueno, es un nombre más, pero en el caso de Javier, pues un valiente, un romántico,
un señor, Tipo muy afable, aparte. Sí. un hombre que se hacía amigo de todos, un hombre que retrató socialmente la tragedia que hay detrás del lavado de dinero, de la violencia de los narcotraficantes, etc. Entonces, pues una muerte que duele singularmente, pero cada una nos tiene que doler igual, ¿no? Y yo hoy observaba en las imágenes que incluso ustedes transmitían hace unos minutos de este encuentro del presidente, reactivo el gobierno como siempre, ¿no? Nunca proactivo, siempre reactivo. Observaba yo al presidente, un presidente que además, si debemos juzgarlo por la comunicación no verbal, es un presidente, derrotado. Acabado, totalmente. Acabado, ¿no? Con los gobernadores de los estados que tampoco han acabado de entender, mucho menos de resolver el problema, volviéndonos a leer un decálogo, una serie de puntos de lo que van a hacer para ofrecerle a la sociedad la garantía de la seguridad, de la tranquilidad, que es una de las garantías que están contempladas desde hace muchos años en la Constitución y que tendría que ser una de las primeras que tendrían que ofrecernos. Lo veo con desesperanza, lo veo desalentado y no veo que una fiscalía sin autonomía, sin neutralidad, regida por el gobierno, sin un presupuesto adecuado, sin la capacidad de investigación, pueda venir a resolver el problema de los ataques a la libertad de expresión, como tampoco otras fiscalías dedicadas a otros tantos temas especiales han podido resolver problemas casi por los mismos motivos. Héctor, una reflexión sobre lo de Javier Valdés. Bueno, pues sí, coincido ampliamente, ¿no? Ayer en varios foros lo expresé y en entrevistas. Por supuesto que no vale más la vida de un periodista que la de otro ser humano, ¿no? Es una vida de un ser humano. Sin embargo, creo que cuando se tocan las estructuras de una sociedad, duele mucho y es muy trágico, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando muere un periodista, ¿no? Que estás tocando las estructuras que una sociedad necesita, ¿no? La legalidad, la democracia y por supuesto la información, ¿no? Entonces, lo que pasa es que viene a agravar, como bien dice Guillermo, es un personaje que viene a agravar la crisis que se está viviendo, ¿no? Según datos de las organizaciones como Artículo 19, son 105 periodistas asesinados del 2000 al 2016. Ya son 125. O sea, es una crisis pues seria, o es un problema que hay que atender porque algo está pasando hacia los comunicadores, ¿no? Pero hay una diferencia, bueno, yo sí creo que al periodista lo matan por lo que hace. Sí, totalmente. Esa es la diferencia, creo que es una diferencia cualitativa muy importante. Mañana a mí me pueden llegar a pasar lo que sea, como ciudadano normal y común, y que no necesariamente tenga que ver con mi trabajo. Pero a muchos periodistas les pasa por su trabajo, por lo que hacen, por lo que escriben, lo que opinan. Específicamente le ocurrió por el desempeño de por su chamba. Y hay un par de reflexiones adicionales que quizá vale la pena poner a la consideración del público. Que esto, tratándose de un periodista que es un personaje connotado de la sociedad, en este caso en Sinaloa, pero podemos hablar en Guerrero, o en Veracruz, o en Tamaulipas, o Chihuahua, en Chihuahua, ¿no? Lo que puede esperarse es un mayor, después de un acontecimiento de este tipo, es un mayor deterioro de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque un crimen de esta naturaleza solo puede provenir de una de dos fuentes. El gobierno afectado, un agente del gobierno afectado en sus intereses, lo que llevaría a actos represivos adicionales para contener cualquier información destinada a afectar esos intereses. Y segundo, el crimen organizado, lo que llevaría al gobierno a tomar medidas represivas para contener una ola de criminalidad que hasta el momento es incontenible, lo cual no es una buena noticia en lo que se refiere al respeto hacia adelante de los derechos humanos. Ahora, Héctor, en Jalisco ha habido algunas iniciativas, algunos buenos intentos para organizarnos como gremio, los cuales, bueno, hasta ahora ya no lo dirás tú si han tenido algún resultado o no, pero ¿puede realmente un periodista autoprotegerse en medio de esta situación por la que hoy estamos atravesando? Yo creo que el tema va más allá, Belén. Creo que en todas partes del mundo un periodista está expuesto por su trabajo, ¿no? Hace unos años vivimos, por citar un caso, lo del semanario Charlie Hebdo en Francia, que por su línea editorial, nuevamente por su trabajo, es atacado por un grupo extremista. En un país que, bueno, Francia es uno de los países más a la vanguardia en democracias, en libertades de expresión, en seguridad, en fin.
Pero para mí el tema fundamental de estos ataques hacia los comunicadores, pero si a esta cifra le sumamos los defensores de derechos humanos, le sumamos los activistas y los ciudadanos de a pie, las madres que buscan a sus hijos que son asesinadas en los estados del norte o del sur, o en fin, yo creo para mí el tema fundamental es la impunidad que rodea estos escándalos o estos crímenes, ¿no? O sea, tú no puedes desaparecer a un periodista o a 43 estudiantes si no hay un marco de impunidad que te permite operar. Que ya lo decía Guillermo, puede venir del gobierno, puede venir del crimen organizado o puede venir de una colusión, como lo hemos visto en muchos municipios, que son las policías las que trabajan con el crimen organizado. Entonces me parece que ese es el punto, digamos, no podemos proteger a los periodistas uno por uno, sí, claro. Pero lo que tenemos que hacer es que haya un país de leyes y de justicia y que si alguien mata a un periodista o a quien sea, ese crimen no quede impune. Desgraciadamente, en esta cifra tendríamos que decir que todos los casos están impunes. Claro. Guillermo, ¿podemos autoprotegernos como periodistas? Yo creo que debemos. Yo creo que las organizaciones editoriales, las organizaciones de radio y televisión, estamos obligados a proteger a nuestros periodistas. Nosotros tenemos en el diario NTR algunas medidas establecidas respecto a la difusión de cierta información que proteja a nuestra gente. En cualquier caso, tomamos una responsabilidad compartida. ¿Me explico? O sea, una nota que tiene que ver con este tipo de asuntos vinculados, por ejemplo, al crimen organizado, la firma la redacción. Y asumimos en conjunto la responsabilidad de la información. En cualquier caso, la asume la dirección, pero la asumimos como conjunto. Y desde luego una serie de medidas y de acciones en la cobertura cotidiana de las noticias para evitar que los compañeros sean objeto de algún ataque, ante el cual además, desde luego, debemos responder ampliamente como gremio y como organizaciones editoriales. Un comentario nada más sobre esto que mencionabas. Guillermo, lo recordábamos hoy en la mañana en el noticiero, todavía hasta hace algunos años se decía que por el contrario, que era preferible que firmaras tus notas y que fuera como mucho más visible, porque era una manera como de seguro, de protección, ¿no? Bueno, era lo que se decía también de Javier Valdés. Si escribías sobre algo y te sucedía inmediatamente después algo, bueno, pues porque había por ahí reconocible, algún ¿no? claro. Y supuestamente era un costo muy alto para el crimen organizado meterse con una persona tan reconocible. Se rompió el con estos niveles de impunidad, pues, ¿no? Por más que... Como decías, corrupción e impunidad son los dos grandes lastres de México, porque además van de la mano. Exacto, yo hago hincapié en eso porque, miren, por ejemplo, en esta medida de autoprotección, de decir, bueno, firmamos como diario, ahora vienen los ataques a los diarios. Es decir, ¿cuántos ataques tenemos en los últimos años? Granadas al noroeste, bazucazos a Frontera, al Debate, bueno, aquí a Mural, o sea, ¿cuántos ataques al medio, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, seguimos en el marco de la impunidad, entonces, pues no sé quién firmó la nota, pues voy y le aviento una granada al periódico, ¿no? Y entonces, eso es, me parece. Sí, pero creo que en términos incluso de simetría de fuerzas, no es lo mismo un reportero aislado que lo pueden encontrar en cualquier momento a que un medio de alguna forma asuma cierta corresponsabilidad y con eso logra un poquito blindar al periodista. Por supuesto que no te blinda de nada, pero creo que ayuda, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, sí ayuda. Creo que la solidaridad del gremio está ahí, ¿no? La hemos visto en las últimas horas. Muchas veces dicen, pero hay un gremio desunido, hay un gremio... es lógico que cada quien trabaja en sus diferentes actores, estados y tal, pero la solidaridad estuvo ahí, ¿no? En las últimas horas lo hemos visto, acciones, protestas, medios trabajando bajo protesta, incluso algunos pararon completamente. Hoy Horizontal proponía una agenda mediática ante esto. O sea, ahí está la fuerza y la unión del gremio, pero como decíamos hace rato, no es de los propios periodistas quien tiene que venir la justicia y la seguridad para que lo que de pronto no encuadro es la salida institucional de estos problemas. Porque, por ejemplo, se me venía a la mente en la mañana que pensaba en el caso, por ejemplo, de Colombia y en el caso de Italia, donde también la relación entre política y crimen y el silencio que hubo en torno a estos problemas, pues llevó a que la libertad de expresión en estos dos países tuviera regresiones históricas. Hay salidas institucionales, Guillermo, es decir, fiscalías, no sé. O sea, ¿qué se puede hacer realmente para...? Yo creo que las hay. Bueno, a mí, por ejemplo, por más tibio que me parece siempre este gobierno, me parece que es una reacción positiva que ante la presión que siente el propio gobierno respecto a esta posición gremial a nivel nacional. Este gobierno le encanta. Local, nacional e internacional. Y esto derivado además de la importancia que tuvo Javier Valdés con su trabajo, ¿no? Es un reconocimiento
a la gran labor que hizo como periodista, pero bueno, por lo menos provoca una reacción en donde el gobierno tiene que tomar acciones para decir aquí estoy y vamos a hacer tal o cual cosa, que la haga o no, ese es el tema. Déjanos ir al corte, Guillermo, y retomamos aquí alianzas institucionales para combatir la impunidad. Regresamos a Perspectivas. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Muchas gracias a quienes se han puesto en contacto con nosotros a través de las diferentes vías, Twitter, Facebook, WhatsApp. También tenemos una línea por si usted quiere hacer uso de estas vías de comunicación. Nos escribe Almadelia Campos y nos dice, incluso arriesgan más la vida los de provincia. Colusión de funcionarios con el narco, no pasa nada. Esa es justo una de las preguntas, Enrique, que queremos plantearle hoy a nuestros invitados, sí. Y sobre todo en el caso de Guillermo, que has tenido oportunidad de trabajar en medios nacionales, de trabajar en la Ciudad de México y luego venir a continuar tu labor acá en Guadalajara. ¿Sí notas una diferencia entre los periodistas de la Ciudad de México y, como nos dice nuestra televidente, los de provincia? Sin ningún tipo de connotación con el tema de provincia, que yo solo hablaría de provincia en un afán de halago, desde luego. Sí. Yo creo que la Ciudad de México, por ser la gran metrópoli que es un poco más difícil que ocurran cosas de este tipo, han ocurrido, que desde luego en los estados de la República, en las grandes capitales del país, sí llegan a ocurrir. Yo creo que este comentario que se hacía ahí tiene su base. Yo creo que los periodistas en los estados corren un riesgo mucho más alto. Si tú ves el mapa de los crímenes de periodistas de los últimos años, 20 ocurren en Veracruz. Sí. Tamaulipas. Javier Duarte. 11 o 12, no recuerdo ahora el dato exacto, pero es un número u otro. 11 o 12 ocurren en Tamaulipas. En la frontera con el Golfo. Entonces, desde luego en Sinaloa. Chihuahua, claro. Sí. Desde luego en Chihuahua, desde luego en las dos Baja Californias, pero... Y si ves la Ciudad de México, no ocurre ese número de crímenes de periodistas, de tal manera, derivados de su trabajo o de su labor profesional. De tal manera que solo los números confirman este dato o esta percepción que nos daba la persona del público que participó. Y tiene también que ver con la fortaleza institucional de los medios en la Ciudad de México. Tienen más posibilidad de pagar tal vez mejores salarios, mayor protección, no sé. Que aquí, por ejemplo, en Guadalajara tal vez, pero imagínate en espacios mucho más, en poblaciones más pequeñas, sí. Bueno, pasar lo de Autlán, ¿no? Claro. Bueno, mucho más difícil la protección, ¿no? Que tú, Héctor, lo vives al trabajar en una agencia ya no nacional, internacional, ¿no? Que quizá ahí puedas apreciar otras diferencias, ¿no? claro. No sé si es la institucionalidad de los medios como tal, ¿no? Creo que lo que dice Guillermo tiene mucha razón. Digamos que es la capital, ¿no? Es donde están las luces y los reflectores. Y creo que sin duda hay crimen organizado en la Ciudad de México. En los últimos meses lo hemos visto, las amenazas a los columnistas, a Héctor de Mauleón, que lo amenazan cada mes, ¿no? Vía redes sociales y tal. Pero sí creo que los bastiones del crimen organizado no están en la Ciudad de México, están en los estados. O sea, si tú trabajas en Guerrero, te vas a dar cuenta, si trabajas en Veracruz, en Tamaulipas, en Jalisco, en Sinaloa, en Nayarit, y así podemos sumar muchas entidades, y ahí están los bastiones, y desgraciadamente ahí están estos periodistas también. Pero, por ejemplo, la presión política, ¿no crees que también ayuda, en cierto sentido, la fuerza de los medios en la Ciudad de México a que eso... Pero también, digo, con todo el respeto, pero en los últimos meses y años hemos visto que los gobernadores han hecho todo en sus estados, ¿no? Y han vulnerado la seguridad, la tranquilidad, y hemos visto alcaldes coludidos con el crimen organizado. ¿Cuántos gobernadores están ahorita procesados, buscados, prófugos, sentenciados? O sea, creo que el convertir esta autonomía que se le dio a los estados, ¿no? Se acordarán que el presidencialismo era una de las grandes quejas. Se les da esta autonomía a los estados y ha salido con cada personaje bárbaro, ¿no? El feuderalismo. ¿Dónde acaba el delincuente y dónde empieza el político? Ve lo de Duarte. Duarte gastaba en medios de comunicación 1.500 millones de pesos anuales. Tremendo, buscando silencio, buscando impunidad, metiendo a periodistas. Y tenía un control total de los medios locales y a los que no los mataba. Exactamente. O los mandaba a matar o los hacía correr del Estado para luego matarlos en la Ciudad de México, como llegó a ocurrir, ¿no? Sí, claro. Nos quedamos, Guillermo, también en el asunto de las salidas institucionales. Aparte de lo que el presidente dijo, el mecanismo, fortalecer la fiscalía, ¿hay otras que el presidente no está anunciando o que los gobernadores no anuncian y que serían fundamentales? El tema más allá de los anuncios es si el gobierno actual en particular, tiene la fortaleza institucional para llevar adelante cualquier cosa que sea.
Esa es la Más pregunta. allá si es lo adecuado, ¿no? Me parece que el peso del nombre de Javier Valdés, su muerte hace una provocación brutal, ¿no? Y fuera de agenda, como mencionábamos, el presidente convoca una reunión de todos los gobernadores para poner el tema en la línea. Eso es importante. Yo creo que esta es una contribución de Javier a la protección de periodistas de la que él no gozó. A pesar de lo cual, a sabiendas, siguió haciendo su labor, ¿no? Anticipando incluso con sus propios textos, algo así como una crónica de una muerte anunciada. Ese es un texto de García Márquez, no me lo quiero fusilar, pero si tú lees, creo que es una columna del 27 de marzo, Con sus de Mala Hierba, es la crónica de su muerte anunciada, lo que hace Javier Valdés. Yo creo que la contribución de Javier, que siempre fue un apasionado de perseguir la información y de difundirla a pesar de los riesgos, la contribución para proteger a los colegas se da con su muerte, con esta convocatoria nacional, con este presidente consternado, abatido, lastimado, frustrado, impotente para hacer cosas, que hoy sale a ofrecernos otra vez una serie de acciones para proteger el ejercicio profesional de los periodistas. Héctor, y la situación precaria que de pronto tiene que enfrentar un periodista, un reportero. Sí, para mí eso, fíjate, en una entrevista hace unos meses me preguntaban cuál es el mayor riesgo que corre un periodista, ¿no? Esperando contestar el crimen organizado, el gobierno. Y yo creo, la verdad, sobre todo usando este calificativo de provincia, ¿no? Como lo decía la televidente, creo que es la inseguridad laboral, ¿no? O sea, si hacen un recuento, Goyo asesinado en Veracruz le pagaban 20 pesos por nota, ¿no? A Rubén se le debían no sé cuántos salarios atrasados, meses, ¿no? Por sus medios. Entonces creo que esta inseguridad, no solo estás arriesgando tu vida contando estas historias. Yo invitaría a la gente a que lean los libros de Javier, que hoy más que nunca sería un gran homenaje. Sería un gran homenaje leer sus libros, y te das cuenta, son historias que a veces no se pueden replicar en los medios, no por una línea editorial, sino porque son historias tan macabras y tan estruendosas que Javier las recopilaba, las ponía en un libro, las hacía trascender la historia, y que cuando lo lees te ayuda a entender mucho del conflicto que vive México. Y él decía que nada más publicaba el 10% de lo que sabía. Exactamente. Y era macabro. Y tuvo que fundar un semanario para poder contarlas. Así es. No tenía cabida en los periódicos para los cuales hacía corresponsalías, mucho menos desde luego en los periódicos de Sinaloa, donde cualquiera se hubiera sentido amenazado con la mitad de lo que publicó, o menos de la mitad de lo que publicó Javier, ¿no? Javier también decía que la sociedad había dejado solo al gremio periodístico. ¿Realmente se siente esta soledad, ustedes que ejercen en el día a día el periodismo, Guillermo, Héctor? Yo creo que falta acompañamiento social. Yo creo que es un oficio o una profesión no siempre bien entendida, donde desde la sociedad exiges mucho, pero también desde la sociedad estás dispuesto a dar poco. A dar poco, ¿no? Ese es mi punto de Pagar vista. por información, no pagar. Sí. No sé si coincides. Yo creo que sí, porque yo creo que hacer periodismo en México es muy difícil, no solo por las condiciones laborales, no solo por la inseguridad, también porque, como ustedes bien saben, México es un país sumamente dividido, hay muchos Méxicos, y pues hay muchos periodistas y muchos estilos, pero la sociedad los marca a todos por igual, ¿no? Yo muchas veces le he dicho a personas en manifestaciones, ¿usted me ha leído a mí? No, pero ya me está gritando que diga la verdad, ¿no? Nunca me ha leído. Y así es, ¿no? O sea, te marcan con la misma línea, y entonces eso es parte de este no acompañamiento, ¿no? Pero si te fijas, la sociedad está dividida y tiene esta desconfianza en sus instituciones hacia todos lados, y entonces es lógico que al periodismo le toque llevarse parte de esa desconfianza, ¿no? Pero sí, sin duda también diría que no hay ese acompañamiento, pero es parte de la labor del periodista. El periodista no se puede sentar a llorar, el periodista tiene que seguir haciendo el trabajo como lo hacía Javier y como lo expresó muchas veces, ¿no? Es que te dicen, es que usted dijo eso. Dices, no, yo no lo dije, yo reproduje lo que dijo aquel, Sí. porque ese es mi trabajo. Sí, Lo que dijo aquel como lo que dijo aquel, y lo que dijo aquel que no estaban necesariamente de acuerdo con lo que decía este. Sí, de pronto el pensamiento sumarísimo de ejecutan a un periodista y seguro en algo andaba. Sí. Es decir, estaba en malos pasos, porque eso a la gente buena no le pasa. Es como cuando desaparece una jovencita, se fue con el novio. Se fue a la fiesta. O desaparece un jovencito. Seguro andaba metido en malas compañías. Que ese es otro tema, ¿no? La criminalización de las víctimas, que creo que este gobierno en los diferentes órdenes es especialista en desmarcarse y en criminalizar. Otra que a mí me tocó escuchar en un medio, ¿para qué te andas metiendo en eso?
Sí, sí, sí. ¿No? Pero- La puede doble pasar. victimización, ¿no? Pero cada vez es más difícil utilizar este argumento, y lo decíamos el lunes, Enrique, porque, por ejemplo, en el caso de un personaje como Javier, ¿cómo puedes argumentar, no, que en algo andaba, cuando su trayectoria era tan el pública? caso es tan claro que... ¿No? Pero por eso está desatando esta crisis. O sea, si te fijas, llevamos Ya no le pueden echar la culpa. 5 o 6 periodistas asesinados en 5 meses. ¿no? Claro. Y no se había desatado esta crisis hasta que se toca a un personaje como él. ¿no? O sea, eso Ya es parte de lo que estás Miroslava diciendo, había ¿no? generado... Ya Miroslava había Claro, generado... porque además meses antes o semanas antes publica un reportaje fuertísimo y luego viene su muerte, ¿no? Pero se viene a sumar esto y cierra... Y lo de Miriam en Tamaulipas, sí creo que también, ¿no? Sí, y el todo, dato, sin duda. el dato de que estaba escribiendo un libro, esto trascendió hoy en algunas columnas, de que estaba escribiendo un libro, Javier, donde vinculaba a algunos poderosos, ¿no?, políticos con el crimen organizado, y que quizá por ahí también pudiera venir esta agresión, como mera hipótesis, ¿no? Sí, Realmente. sí, sí. Héctor Guillermo, gracias por eso Muchísimas aquí. gracias. Muchas habernos gracias. Gracias por acompañarnos Gracias. y ojalá no nos tengamos que volver a convocar para este tema. Para Para otro sí. platicar otro, para Para platicar otro de sí, otro pero tipo de para cosas. este, tremendo. gracias. Vámonos, Belén. Gracias, Enrique. Nos vemos el próximo viernes. viernes. Una charla interesante, no se la pierdan.